Qué lindo que siempre me es nervio hacer estos capítulos. Como Porque que, depende de nuestro cerebro. sí, pues, weón, te estáis desafiando todo el rato y quería hacerlo bien, pues, weón, para los queridos animales. Justo, bueno, uno de nuestros podcasts que escuchamos harto es el Rational Reminder de estos canadienses y tienen una estructura que quizá podríamos copiarle. Que él dice, mira, tenemos una semana entrevista, una semana analizamos, no sé, unos papers, una semana respondemos preguntas de la comunidad, una semana hacemos esta otra cosa. Porque hasta ahora siento que lo hacemos un poco desordenado a la medida que salgan las cosas, pero podría ser bueno darle un poco de estructura. Aprovechando que nos gusta construir en público, dejamos esta pregunta pasada para la comunidad animal. Tenemos un desafío que yo lo tengo pendiente, que ha sido de flojo, pero después del último posteo de Fernando Gómez en LinkedIn, el Five Types of Wealth, tenemos que hacer capítulos con eso. Final, estamos hablando de felicidad y la plata que juega un rol en eso, pero seguir reforzando todas las otras puntas. Además, librazo de Sahil Bloom. Y yo lo leí y te dije, Francisco, esto tiene que ser nuestro libro guía. Elige, o lo lees o te voy contando de qué se trata. Así que ahí está pendiente que lo leas para que vayamos Sí, comentando porque está muy bueno. partí por un podcast el otro día que en 40 minutos como contaba el libro. Y me reforzó mucho que está muy bueno. Muy, muy buena la edición. Es como muy complementaria de repente al Morir con Cero. Pero ese tipo de Libro del libros, club de lectura este mes. así es. Pero como que esos libros que te quedan, que te van a quedar para siempre y que te cambian un poco la perspectiva de cómo tú ves algunas cosas. Pero vámonos hoy Así, día a la eso. perspectiva que nos cambia nuestro mentor Mark, que tiene una muy buena estructura. Cada 3 meses saca un memo y nosotros tenemos la estructura de analizarlo. La semana pasada nos escucharon hablar de los yields y de renta fija junto a Sebastián, que se nos atrasó un poco porque teníamos a la cola muchas buenas entrevistas y ahora también tenemos un buen set de entrevistas por publicar. Pero este no lo podemos dejar pasar porque nos va a llevar a hablar del momento y lo que ha pasado en los últimos meses de los mercados, aunque no nos guste hablar de eventualidad, de contingencia, creo que sí amerita por lo menos discutirlo un rato. Y qué mejor que discutirlo con el señor Marx. Pero lo bueno, creo, lo bueno para mí, quizás para ti también, y esperemos que para los animales también, es que de estas contingencias tratamos de extraer esas cosas que nunca deberían cambiar. Ok, está pasando algo, pero yo siempre debería pensarlo así. Ser humilde, no conozco el futuro, las decisiones que uno toma tienen efectos de primer, segundo, tercer orden, muchas veces desconocidas. Y todo ese framework de pensamiento, de cómo uno debería enfrentarse a la vida, son siempre igual. Po. Independiente de que hoy día son tarifas, mañana puede ser un coronavirus 2.0 y en 10 5 años más cualquier otra cosa que no nos imaginamos. Eso es lo que a mí más me gusta de agarrar contingencia, pero llevarla y darse cuenta de ser evidente que no hay que inventar la rueda. ¿Sabes qué otra cosa no va a cambiar por mucho tiempo? Nuestros auspiciadores. Que en algún momento vamos a jubilar y tenemos que preocuparnos de nuestra jubilación. Y aprovechamos de dar las gracias a quienes hacen posible este programa, partiendo por Cuprum y el apoyo que nos ha dado en este mundo de desafío previsional, desafío de la jubilación, que es difícil, que no alcanza con este 10% obligatorio, que hay una reforma que está en proceso, que esto lo va a llevar a un 14, 15, 16%. Vayan a escuchar el capítulo donde hablamos de esa reforma, pero que también nos dimos cuenta que quedan muchas cosas por definir. Y para eso es bueno tener alguien que te apoya, que te da las respuestas que necesitamos, que para nosotros ha sido Cuprum, que están siempre muy disponibles a acompañarnos más allá de invertir con ellos, invertir para el largo plazo, pero también acompañarnos porque todos pensamos en el largo plazo, tanto ellos como nosotros. Si quieres saber más, anda a cuprum.cl. Y es impresionante, creo que los humanos que han sido, sobre todo la Caro, la Laura, que hablamos más con ella, pero de genuinamente, obviamente que están auspiciando y quieren que esto funcione y todo, pero de oye, ¿cómo los podemos ayudar
para que ustedes puedan hacer lo que están haciendo de mejor manera, ocupando las herramientas que ellos tienen que ustedes no se imaginan, pero a mí me ha tocado verlo por dentro y es impresionante las infraestructuras que tienen las AFP en términos de equipo, de economistas, de inversionistas, de abogados, de unidades de riesgo. Uno ve el retorno y ve los titulares, muchas veces con crítica en las noticias, pero la pega que hacen la hace un equipo súper grande de personas que te quieren apoyar, tal como Javier, Francisco y nuestros amigos de MBI Corredores de Bolsa, esta corredora con muchos años, con mucha trayectoria, que en su mundo de inversiones invierte en los mismos activos que ellos le ofrecen a sus clientes, y en donde hay un mundo muy alineado de hacer una oferta que realmente ayude a las personas a invertir, a hacerse crecer su dinero, a armar portafolios diversificados con todas las opciones que uno puede encontrar, tanto en la corredora de bolsa o con lo que ellos también pueden terminar haciendo, con que te puedan ayudar a invertir en Interactive Brokers o lo que sea. Así que si quieren conocer más de MBI, ingresen a mbi.cl y seguro que una persona, un humano, no un robot, los va a ayudar. Y si estamos hablando de humanos, Juan Manuel, Víctor, que también nos han acompañado desde el lado de la Universidad Autónoma, porque saben que lo más importante, o para muchos de nosotros, nuestro activo más importante es nuestro capital humano. Y hay investigadores que se han ganado premios Nobel al investigar este tema del capital humano y cómo invertir en nuestra educación no es un gasto, como van a escuchar en una entrevista futura, sino que es una inversión. Y eso creo que está muy alineado con lo que piensan en la Universidad Autónoma, con preguntarse el porqué de las cosas para no quedarse donde estamos, para seguir aprendiendo y para seguir mejorando. Así que los invitamos a que investiguen dónde ustedes quieren seguir aprendiendo, ya sea con nosotros, ya sea con nuestro curso de inteligencia artificial, que no lo habíamos mencionado en el podcast, pero si están en las comunidades, sí ya lo escucharon, o con la Universidad Autónoma, y pueden averiguar más en admisión.uautónoma.cl. Ahora sí, mucho preámbulo, muy poco Marx. Es hora de hablar del nuevo memo que repite un título utilizado 2 veces que se llama Nadie sabe nada. Y en este caso es Nadie sabe nada una vez más. Bienvenidos, animales. Y me hiciste dudar, no sé si 2 o 3, como que le ha ido cambiando cositas. Creo que es como tercera vez que ocupa algo ahí en ese mundo y que refuerza la humildad que tienen algunos tremendos inversionistas en el mundo. Saben que el futuro es desconocido, saben que el futuro uno no lo puede analizar porque no ha ocurrido, pero sí, obviamente uno puede tratar de entender lo que está pasando, hacer proyecciones, ponerle probabilidades, como nos decía Annie Duke, y jugársela por algo, porque estamos viviendo un momento histórico que puede tener repercusiones buenas, malas, más o menos, pero tenemos que hacer algo. Y hacer algo va desde tomar una decisión activamente de hacer un movimiento en mi portafolio, en mi vida, en lo que sea, a decidir no hacer nada y mantener tal cual lo que tengo sin hacer cambios. Pero eso también es una decisión per se. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a este momento histórico? Pasaste por todo el memo, por encimita, pero yo quiero volver al principio, cuando estaba hablando del cuándo ha ocupado este título del Nadie sabe nada. Primero en el 2008, después en el 2020 y ahora de nuevo en el 2025. Eran Y me 3. gustó lo que dijiste de estos inversionistas con canas, con mucho tiempo, son súper humildes. Y claro, ¿cuánto llevas invirtiendo tú? ¿Unos 10, 15 años? Yo llevo unos 8 años, siento que no sé nada. Y me acuerdo de cuando empecé a invertir, ahí sí que no sabía nada. Entonces, si alguien lleva 1, 2, 3 años invirtiendo, sobre todo con años muy buenos en los últimos años, la vida financiera o de las acciones o de los mercados que han visto no es
la foto completa. Y ahí es la obligación de estudiar un poco historia. Pero es distinto estudiar historia que haberla vivido. Y por eso es tan interesante estudiar lo que dice el señor Marx, que ha vivido, él empezó en los 70s, con alta inflación, con hartas cosas que se parecen quizás al mundo de hoy día, la burbuja.com, la crisis del 2008, y cada una de esas, él dice, mira, hoy día se ve súper obvio, tú lo ves para atrás y dices como, puta, yo obvio que me habría salido antes de la burbuja, si miras las valorizaciones, mira no sé qué, pero si las estás viviendo, no les va a apuntar, créeme. En algún memo lo decía, que parte de su virtud de en algunos momentos achuntarle a que al mercado se le ha pasado la mano hacia algún lado o hacia otra. Uno es que lo ha hecho pocas veces. Si lo anduviera haciendo todo el rato, probablemente su tasa de error sería muy alta. Pero también de que esta historia económica, de haber vivido muchas cosas, muchos escenarios distintos, que en parte se lo da cuando él empezó a trabajar, lo hace decir, oye, esto ocurrió de esta manera en algún momento y en base a la información que tengo, quiero correr el riesgo de esta manera. Pero porque tienes mucha información y no solamente estás sesgado por lo que te ha tocado vivir en los últimos 2, 3, 4 años. Y es muy chistoso lo que decís porque cuando hablo con gente de Bitcoin, es como se separan en dos. Los que dicen, no, me ha ido increíble, me he recontraforrado, Bitcoin es el futuro y tengo 100% de mi plata ahí. Y los otros que te dicen, te metí plata sin saber qué era, perdí todo porque, o no sé si cayó porque perdí la clave, pero en realidad me metí, probé y no, la verdad que no fue lo mío. Y es impresionante cómo solamente por distintas realidades que le han pasado a dos personas distintas en el mismo periodo de tiempo, tú puedes tener una perspectiva muy diferente de cierta clase de activo. Me pasó hablando con un paciente que estaba invertido demasiado conservadoramente, le dije, debieses meter un poco más de renta variable en tu portafolio. Hace que 3 semanas. En los últimos meses, números rojos, y me dice, pero puta, me cagaste, po. ¿Cómo puede ser que ahora metí en esto? Y ahí, claro, hay un error mío, lo conversamos, le expliqué, le mostré fotos históricas y todo, pero es muy distinto vivirlo, y es muy distinto comerte tus primeras caídas. Pero volviendo quizás a este mismo podcast de Rational Reminder, decían que es muy bueno comerse esas caídas lo antes posible, porque te estás dando cuenta de tu verdadera capacidad de tomar riesgo y te estás equivocando con plata que quizás no te va a cambiar tu vida completamente a futuro, porque tu capital humano vas a generar mucha plata más a futuro. Entonces, quizás es bueno haber estado demasiado riesgoso en estos últimos meses en los que el mercado ha caído, porque me he dado cuenta que, uno, quizás me dio lo mismo perder esa plata, o dos, tomé más riesgo del que yo pensaba, o no me dolió porque era muy poca plata, pero voy aprendiendo. Y ese aprendizaje tiene que ser con las manos en la masa, con la plata invertida. Me gustó el punto porque al final todos somos distintos. Tu perfil de riesgo, tu capacidad de tomar riesgo, herí una acción, herí un bono, todas estas cosas que tú me estás repitiendo todos los días. Y si estoy empezando a invertir con poca plata, me debería dar lo mismo haberme comido esta caída de Trump. Como decís tú, te ayuda a aprender, sacáis cicatrices, vamos, te va a servir para tu futuro. Pero también es muy distinto a alguien que nunca había invertido en acciones, que ha estado toda la vida en depósito a plazo y que tiene que invertir en acciones, o sea, cumple todos los checks para poder hacerlo y y que tu objetivo de jubilación, lo que sea, te empuja a tomar riesgo, buen riesgo. Quizás esas personas tienen que ir de a poco, porque como tú no sabes cuándo llegan las correcciones, quizás es mejor que vayan aprendiendo con menos plata, porque así también van viviendo, esperemos, las recuperaciones. Y también les duelen esas recuperaciones. Sabemos que hasta ahora en los mercados accionarios han tenido una tendencia alcista de largo plazo. Y por eso uno tiende a decir, oye, ¿cuándo es el mejor momento de invertir en acciones? Ayer, porque vamos, si esta cuestión va a seguir subiendo a largo Debiese plazo, subir. debiese subir. Pero
Pero también las distintas personas, las distintas realidades, los distintos montos también determinan, creo, cuáles deberían ser las estrategias de entrada a este mundo volátil, pero que te recompensa en el largo plazo de las acciones. Porque hoy día estamos todos pasándolo mal. Vámonos hoy día, que es como parte de hecho del memo Marx, y dice que es unprecedented, o sea que es una situación sin precedentes. Y efectivamente, tener al presidente del país, de la economía más grande del mundo, tomando decisiones que para él son tácticas, o sea, es negociación, pero que tiene una repercusión tan grande, nos impacta a todos. Y esa es un poco la situación en la que estamos, de que la economía es tan compleja que una pequeña decisión del señor Trump, como pueden ser las tarifas, puede de aquí a 5 años cambiar completamente el orden de cómo funcionan los países. Argumenta Marx, probablemente si es que se mantiene esto así, que va a ser para peor, pero no sabemos. Y eso creo que es donde él siempre habla del second level thinking, pensar no solamente lo que pasó, sino que la repercusión de eso y la repercusión de la repercusión. Y ahí es donde él dice, puta, nunca hemos visto algo así, no sabemos muy bien qué va a pasar. Y esa incertidumbre que a todos nos incomoda es parte del juego. Ya, pero antes de entrar como a las repercusiones, segundo orden, tercer orden, lo que sea, lo que yo no tenía idea es que Trump, como que desde 1900 y tanto, ya venía con Como el esto de... 87 Sí, o algo yo nací así. en el 87. Ya venía con esto de las tarifas, po. Entonces, claro, el mercado sabía que algo de esto venía, bueno, ya lo había hecho con su primer mandato, pero la magnitud y la amplitud de las tarifas fue impresionante. Y la reacción de los mercados también fue muy impresionante, buscando algo que suena lógico. Al final, buscar darle soporte a las fábricas en Estados Unidos, ayudar a sus exportadores, que te importen menos, tratar de eliminar el déficit fiscal, generar ingresos para el Tesoro americano, que tiene una deuda importante. Todo suena muy bien. Y yo, como si fuese votante gringo, diría, ese es mi presidente. Pero dentro de su táctica, no táctica o lo que sea, porque hay gente que dice, sí, esto es una negociación, hay otro que dice, no, directamente se volvió loco. Cuando vi pelear a Elon Musk con este otro pelado, sí, bueno, esto en el gobierno realmente le está quedando la cagada. Eh, lo que no, al menos lo que uno creería que no están considerando son estos efectos de segundo y tercer orden. Y el memo da un ejemplo buenísimo que dice, oye, en 2018 se le pusieron tarifas al hierro. Y buenísimo porque se salvaron 1.000 empleos directos. Porque si no, empresas, no sé, empresas empezaron a fabricar más adentro, qué sé yo. Se salvaron esas pegas. Pero lo que uno no es capaz de ver es que, según lo que ellos dicen, es que 75.000 empleos en industrias que ocupaban hierro se perdieron. 75.000 empleos. Porque claro, le pusiste Es más tarifa, caro. subió el precio, la empresa tiene que ajustar por algún lado, porque tiene que mantener sus márgenes, o que sus márgenes no sean a negativo. Bueno, tendré que echar algunos pelados. Esas cosas son muy difíciles de ver. Y hoy día, de nuevo, con estudios que Mark cita, dice, oye, 3 millones de empleos han visto afectados por que se fabriquen cosas en China. Y a esa gente tenemos que ayudarla, qué sé yo. Bueno, ¿cuántos cientos de millones de personas se van a ver afectadas por tratar de arreglar eso pagando precios mayores eh, en productos y servicios que antes estaban funcionando bien? Pues si la economía gringa venía siendo un cañón y todos hablaban de, bueno, ¿cuándo esto se va a caer? Y estaría autoinfligida, podría ser desastrosa. Autogol, dijo Marx. Se puso Autogol. futbolero. ¿Quién ¿Cuál es el hubiese autogol pensado que más te que... acordáis? Uf, al tiro pensé en el Audax, pero No sé, ese no sé si autogol en tengo Audax. uno muy grande o uno muy clave. Oh, yo me acuerdo de uno.
estaba en el Nacional, Católica con la U, y yo muy chico con mi viejo, creo que íbamos ganando, último minuto, Pato Ormazal trata de despejar, le pega para arriba, y como que se mete en el área, y no sé si cabecearon o fue autogol solo, pero es el autogol que más recuerdo en mi vida, puta que sufrí. Es malo un autogol. De hecho, ahí Marx dice que esto probablemente se podría categorizar como un autogol, porque claro, como dices, tenía muy buenas intenciones para Estados Unidos y se notaba los que analizaban cómo calcular las tarifas, era un chiste. Al final era, si había un déficit, si es que tú le exportabas a Estados Unidos más de lo que importabas, tarifa. Y por eso había también un meme que salió que había un país que ni siquiera tenía seres humanos, que eran puros pingüinos, tarifa. Entonces no hacía mucho sentido lo que estaba haciendo. Y estos efectos de segundo orden quedan al final en contra de la globalización. ¿Y qué es lo que ha permitido que todos tengamos un mejor estándar de vida que hace 40 años, que tengamos mejores empleos y que las cosas no hayan subido tanto de precio? Y si ahora empezamos a poner tarifas y empieza a ser todo más caro y Estados Unidos prefiere hacer los iPhones en Estados Unidos en vez de que los hagan en Asia, que cuestan la mitad, menos personas van a poder comprar un iPhone, menos personas van a tener un mejor estándar de vida. Ese es como el resumen muy simplificado de qué implica las tarifas, que es obvio, pero ¿Cuánto cuesta el iPhone sin globalización? ¿Te acordáis? salieron los estudios ya. Creo que costaba, no sé si el doble o, no sé, Marx al final te $600 más. tira... eh, ah, claro, que un smartphone podría costar $3.500. No se refería al iPhone, pero no sé, pues ¿cuánto cuesta un buen smartphone hoy día? ¿$1.000? 1000 ¿Un yo creo palo? que es el 16 hoy día de iPhone. Ahora, empiezan a decir, ¿sabéis qué? Para este tipo de productos y los semiconductores vamos a excluir tarifas, pero el ruido, la incertidumbre, las desconfianzas que te empiezan a meter son las que empiezan a generar que el mundo se mueva. Po. Si es como cuando se habla, no sé, sabéis que vamos a aumentar los impuestos a los súper ricos. Bien, ya, ok, puede ser bueno o malo, no hagamos juicio de valor. El problema es que esa plata se va a ir y no va a poder recaudar. Entonces, Y eh, en este mismo el- caso de las plantas, ok, vamos a hacer toda la manufactura que podamos de iPhones en Estados Unidos. Anuncio, cae en los mercados, no sé qué. Yo si tuviera la plata para poner una fábrica de iPhones, tampoco es como que diría voy y la hago hoy día. Porque primero es un proyecto que va a requerir miles de millones de dólares, se va a demorar años. Y Trump la semana siguiente dijo, no, 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 estas tarifas no aplican. O no aplican para esto. O después cuando se le acabe el gobierno de Trump, va a venir otra persona que va a decir quizás, oye, estas tarifas no, ¿para qué? En verdad no hacen ni un sentido, eran un capricho de Trump. Y el compadre que se puso a construir la fábrica se va a quedar con la fábrica. Entonces, como dices tú, esta incertidumbre hace que ni siquiera se puedan tomar decisiones en pos de lo que a Trump le gustaría hacer de fomentar esta industria local. Entonces no hace tanto sentido. probablemente de lo que sí es seguro es que la inflación va a subir. Menos globalización, y esto se venía hablando hace rato, de un mundo menos globalizado que el que estábamos acostumbrados a vivir durante los últimos, no sé, 30 años, 40 años, ya no pierdo la cuenta, genera más inflación permanente. Pero esto puede exacerbarlo porque si te pongo una tarifa de 100%, asumamos que eso no hace que dejemos de negociar. Ya en un momento las tarifas hacen que dejemos de negociar derechamente. O sea, ya subió tanto el precio que ¿para qué te voy a mandar el producto si nadie lo va a comprar? Pero Con a China. tarifas, no sé, del 20, 30, 40, te van a subir los precios finales, las empresas se lo van a terminar pasando a los consumidores, va a haber inflación, la gente lo va a pasar peor, no va a poder vivir la vida que debería vivir y, y se empiezan a perder las ventajas comparativas que me acuerdo en mis primeros años de mi primer semestre, creo, de universidad con Leonidas Montes, que hablaba de esta cuestión. No me acuerdo si era como pensamiento ricardiano, no me acuerdo cómo era, de dónde era, pero
Que tú decías, ya, pero es que esto no tiene tanto sentido. Y cuando empezabas a hacer los numeritos y las ecuaciones, hacía mucho sentido que al final el que mejor hace algo termina vendiéndoselo al resto y, y el resultado global es mejor, es mejor para todos. Esa es la razón por la que nos gusta más comer fideos italianos y ocupar relojes suizos, porque si los suizos tuviesen que producir sus relojes y preparar sus propias pastas, probablemente terminarían comiendo pastas más malas y más caras que si siguen trayendo los ñoquis de la nona. Esto nos lleva a pensar que probablemente va a haber más inflación. De hecho, ya se están viendo las repercusiones. Hoy día justo leí una noticia que las ventas de autos acá en Estados Unidos en la última semana están en máximo de hace mucho tiempo, porque se prevé que los autos, no sé, un auto nuevo acá cuesta como $20,000, van a costar entre $2,000 y $4,000 más de base. Entonces las personas ya están anticipándose a eso, comprando cosas de tecnología. Toda la parte de tecnología de los supermercados es todo importado. Y eso, dado que después va a ser más caro, probablemente se va a comprar menos, y ahí es lo que se piensa, recesión. Y ese es como el gran monstruo que está tocando la puerta y que eso puede implicar también momentos más difíciles para los mercados. Tuvo buena la lógica que mostró de, ok, tarifas, alguien tiene que asumir el costo de las tarifas, quizás hay algo que pueden asumir las empresas, pero eso a costo de que se te aprietan los márgenes, y hay empresas que tienen márgenes muy chicos, y ahí empezáis a echar gente, esa gente no puede consumir porque no tiene pega, y termináis en este espiral que te lleva a una recesión, y en un escenario muy negativo podría ser una recesión con mucha inflación que de alguna manera le dificulta la pega a el Banco Central gringo para poder ayudar a la economía. Trump ayer trataba nuevamente de tonto a Jerome Powell, que siempre hacía las cosas mal y que siempre llegaba tarde. Si estáis esperando que haya mucha inflación, independiente que el mandato del Banco Central gringo sea inflación y empleo, no podéis apoyar todavía, estimular a la economía porque te puede quedar un problema por el lado de los precios. Y el otro ejemplo que también lo encontré muy bueno, quizás que si queréis contarlo tú, es el de la producción de autos. Cuando, no sé, hace 30, 40 años, Japón dice, oye, yo le voy a meter firme a la producción de autos, y los gringos se alertan un poquito, pero en Sigue, realidad sigue. ¿Qué se pasó? dedican a hacer lo que hacían, lo que podían hacer mejor, volviendo a las ventajas comparativas, y ok, que los japos hagan autos, y les voy a comprar su auto. Pero yo voy a preocuparme de desarrollar tecnología, software, etcétera. Y como voy a generar mucha plata por ese lado, mucho empleo, voy a pagar buenos sueldos a esos ingenieros, etcétera, comprémonos el auto a los japos. ¿Para qué vamos a gastar nuestro tiempo en algo que otro puede hacer mejor que yo si yo lo puedo ocupar en generar valor para lo que sea mejor? Que es el mismo tema de las ventajas comparativas. Y meterle reversa a eso, también menciona Marx que tiene otro posible impacto, que es la pérdida de confianza en Estados Unidos. Y esa puede ser dura igual, porque hoy día Estados Unidos es capaz de endeudarse y tiene el déficit más grande que ha tenido en su historia, son como 11 trillones. Y esa deuda, dicen como, no hay que pagarla porque al final la gente confía en que nosotros la vamos a pagar. Y tiene un spread súper bajo, o sea, la gente confía en el gobierno de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa si con toda esta desglobalización y estas tácticas de negociación y las tarifas empiezan a decirle a Estados Unidos como, oye, pero debieses pagar tu deuda o debieses pagar un mayor tasa de interés por la deuda porque ahora ya es demasiado grande tu déficit? Y ese es otro tema igual importante del dólar como moneda. Volviendo quizás también ahí lo leí y pensé al tiro, Bitcoin, como la alternativa al dólar. Y ahí quizás tiene otra historia posible de por qué uno podría comprar Bitcoin. Prefiero no opinar del Bitcoin con tanta incertidumbre. Ya cuando el mundo está como andando bien, ya me confunde. Así que hoy día, ¿qué va a saber yo qué va a pasar con el Bitcoin? Pero
Pero me quedo con el tema de Estados Unidos y su relación con el mundo. Cuando pasan estas cosas, finalmente empiezas a generar más incentivos para que un país que no está dispuesto a ser muy socio de China, diga, ¿sabes qué? Ya no me conviene tanto trabajar con Estados Unidos. China viene y me dice, oye, que me quiere poner una planta, que quiere hacer negocios conmigo, que me quiere bajar las tarifas, etcétera. Y finalmente yo, como Estado, como político, me debo a mis ciudadanos y quiero volver a salir electo. Entonces, los incentivos empiezan a moverse y en un mundo como el que vivimos hoy, en donde China se ha convertido en el primer socio comercial de muchos países, y es impresionante ese gráfico que a veces sale en Visual Capitalist, como el mundo en 40 años, no sé, 80% de los países, su principal socio comercial era Estados Unidos, y hoy día está, no sé, 50-50, 60-40, quizás más para China, porque el mundo se ajusta, se mueve, y cuando aparece como la bandera gringa que Marx se pone, o que Jimmy Dimon en una entrevista también que me comentaba Fernando que le veía el otro día, empiezan a decir, oye, no la caguemos. Si dentro de todo lo malo que podemos tener, dentro de todo lo irresponsable que podemos haber sido con nuestra deuda, etcétera, somos el mejor país del mundo. Somos el país más próspero, el que genera más riqueza, al que todos se quieren venir. Y eso en parte ha sido como Pablito, y eso en parte ha sido porque Estados Unidos ha jugado ese rol desde las guerras, etcétera, diciendo que yo te paso una plata para que podáis reconstruir tu país, o yo te apoyo con esta guerra. Obviamente que Estados Unidos lo hace por algo, pero todo eso ha ayudado a que el mundo esté mejor. Y si el mundo está mejor, los gringos también están mejor. Entonces no pongamos en riesgo esto que ha hecho que nuestro país haya generado tanta riqueza. Al principio nos fuimos más negativos quizá, como puta recesión y las tarifas, la inflación. Y con esta última línea es como, no, sabéis que no la caguemos, volvamos unos pasos atrás y retomemos el camino de la senda de Estados Unidos, que es uno de los casos que podría pasar también, que Trump diga, ya sabéis que estas tarifas en verdad era broma, jaja, que es más o menos un poco lo que ha pasado. Pero también Marx nos dice, ¿cuál es tu caso base? Mi caso base hoy día es que esto de las tarifas no va a ser algo tan fuerte efectivamente en el futuro, es más una negociación. Va a tener un impacto de corto plazo duro, probablemente algo va a tener de inflación, pero no va a cambiar el orden del mundo en el largo plazo. Después Marx te dice, ponle un porcentaje a tu caso base. ¿Es 40? ¿Es 60? ¿Es 80? Yo creo que es un 60%. ¿Cuáles son los casos alternativos? Que esto de las tarifas escale y al final sea una guerra comercial durísima y eso le asigno un 20% de probabilidad. ¿Cómo llevo esto a la práctica? Debiese mi portafolio estar preparado para mi caso base y para protegerme frente a esos casos más negativos quizás, a esas puntas. Y eso me lleva un poco al qué hacer nosotros en este momento, con una cita que pone ahí Marx del título de un libro de Walter Diemer, que es cuando estén los precios para comprar, no vas a querer. Yo viendo valorizaciones, viendo el equity risk premium, etcétera, creo que hoy día, no sé si necesaria, en algunas partes sí, pero creo que en el agregado el mercado quedó a valorizaciones razonables. Creo que no quedó a valorizaciones regaladas, como ha pasado el 2008, coronavirus, etcétera. Sí, ponte tú, no sé, en el Silicon el otro día veíamos la BU a 12. Una locura. Sí hay lugares donde uno creo que puede encontrar tremendas oportunidades. Fuera de lo que uno haga con su portafolio, y en estos son los momentos donde tú te das cuenta si tu portafolio realmente está bien construido o no, creo que el gran riesgo para nosotros como personas es una recesión mundial. ¿Cómo cubro ese riesgo? Ok, si mi portafolio está bien diseñado, tengo mi colchón, tengo una parte en renta fija, tengo una parte en alternativo, tengo una parte en acciones, dependiente de cómo uno la mezcle, porque eso es mucha casuística personal.
¿Cómo cubro el riesgo de que el mundo se vaya a la cresta? Y que yo sea de los pocos que siguen con pega. Creo que ahí es donde uno más debería accionar cuando ocurren estos eventos. Ok, en la empresa que trabajáis puede quebrar. Pero si tú eres realmente bueno, las empresas que sigan vivas, creo que lo que quería pasar es que saquen a todos los malos, o a todos los que lo hacen peor, los que han desempeñado peor, y busquen a alguien que haga la pega de 10 personas. Y ahí, en este mundo que parece retrógrada en cuanto a tarifa, hay herramientas que te están diciendo que tú puedes valer por 10, por 20 personas. Pablito me lo muestra semana a semana con las cosas que me manda para lo que estamos trabajando. Y es así, po. Acciona ahí. Acciona en tu capital humano propio. Hay cosas que no voy a poder controlar, pero esa sí la puedes controlar. No puedes controlar quedar sin pega, pero sí puedes controlar tener muchas más herramientas para volver a tener pega, o para ser independiente, o para lo que sea. Esa es, prepárate para el caso negativo de recesión. ¿Cuál es el lado negativo de la recesión? Que te quedes sin pega. ¿Qué pasa si te quedas sin pega? Ten un buen fondo de emergencia. Piensa en cómo podrías generar otras fuentes de ingreso, que eso para a mí también ha sido una revelación de los últimos años. Hasta el 2022, mi única fuente de ingreso era mi sueldo. Y últimamente, el último año, yo creo que he tenido unas 8 distintas fuentes de ingreso. Entonces, si una se me cae, puedo meterle mucha cabeza y muchas ganas a empujar otra. Y eso a mí me deja mucho más tranquilo en el caso que llegue a perder alguna de esas fuentes de ingreso. Entonces, si tú solamente hoy día dependes de una fuente de ingreso, piensa cómo podrías armar una segunda. Desde vender pan, galletas, ayer hice unas galletas que me quedaron deliciosas, a en tu misma pega o buscar otro trabajo, o mejorar tu currículum, o conversar con distintas personas. Bueno, no pensé que íbamos a aterrizar en esto, pero la mejor forma de preparar la locura del mercado está fuera de los mercados y está en lo que complementa tu planificación financiera. El primer paso hacia la tranquilidad financiera es generar. Así que partamos por ahí, ahorremos, invirtamos, diversifiquemos, cubramos todos los riesgos que vamos a cubrir para que vayamos tranquilos, seamos felices, seamos ricos más allá del dinero, seamos ricos en tiempo, en relaciones, y en todas esas otras cosas que cuando miremos para atrás, cuando nos imaginemos nuestro funeral, son las que realmente van a haber hecho la diferencia. Así que hermoso memo para reflexionar, para pensar, para hablar de mercados, pero llevárselo hacia otros lados de nuestra vida que sí somos capaces de controlar. Porque me imagino que pusieron play diciendo como ya, sé que hay mucho ruido, los animales por fin van a decir qué está pasando y qué hacer. Y lo que nos dice Marx es que esa incertidumbre siempre va a existir. Y vas a tener que tomar la decisión con esa incertidumbre. Así que lamento no poder decirles como, tranquilo, esto es lo que va a pasar, esto tienes que hacer, invierte en este fondo que es el que mejor le va a ir. Porque eso no existe, así no funciona el mundo. Y los que te dicen que funciona así, probablemente son más o menos chantas. Así que tengan cuidado con los que les ofrecen una solución que los va a cubrir sí o sí, pero confíen en ustedes, en seguir aprendiendo, en diversificarse y en cuidar su capital humano. Eso es todo, queridos animales. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por acompañarnos una nueva semana. Ustedes saben que hacemos esto con mucho cariño para que sigamos recorriendo este camino juntos. Para siempre. Juntos y de la mano. Nos estaremos Nos viendo. escuchamos la próxima semana. Queridos animales. Oye, empiezan a salir algunas siglas también en los chats. ¿Cachaste la del ¿Siglas? TAF? Yo pensé que este iba a ser un capítulo TAF y no lo fue. Technical as fuck.